Bueno, pues quiero iniciar, como suelen iniciarse este tipo de eventos, pues agradeciendo a todos los que hicieron posible que yo esté en este momento aquí con ustedes, lo cual considero un gran honor, o sea, estar en una conferencia o plática con ustedes en el marco de la celebración de un aniversario más de la facultad de ustedes, de la Facultad de Contaduría y Administración. Este, que además luego voy a comentar algo que de una u otra manera me parece todavía doblemente significativo. Entonces, agradezco, pues en primer lugar, a las máximas autoridades. En particular, pues agradezco al director, el maestro Aureliano Martínez Castillo, también a todos los que también hicieron posible, en especial también al doctor Gabriel Domínguez Castillo, con quien pues establecimos contacto y bueno, hay una, como comentó hace un momento, una relación de muchos años atrás en términos de compartir trabajos, compartir procesos formativos en diferentes momentos y situaciones. Eh, Respecto a lo que les comentaba de la doble significancia, pues vi el año en el cual se inició la Facultad de Contaduría y Administración, que fue en 1962 y que curiosamente es mi año de nacimiento. Es decir, tengo el mismo número de años que esta facultad y pues aunque no lo sabía, me pareció como un dato muy importante y relevante como para comentar en este inicio de la conferencia. Bueno, sin más, vamos a compartirles entonces pues algunas diapositivas que preparamos para, para este para esta ocasión. Y lo que voy a tratar es que sea más dinámico, más experiencial, más de compartir algunos puntos de vista, experiencias. Me gustaría también al final, bueno, que en la parte de la interacción, vi que hay profesores y estudiantes, pues cada uno tiene sus propias experiencias. Me gustaría conocer sus experiencias y las pudieran compartir. Desde luego, bueno, sus inquietudes, preguntas, preocupaciones, como todos estamos en esta situación. Y espero poder tener pues los elementos para poder dar alguna respuesta, al menos alguna guía hacia una buena respuesta. Eh, los temas, si bien educación en tiempos de la pandemia, pues invita a muchas cosas de reflexión, muchos tópicos, muchos aspectos. En particular, pues yo consideré lo siguiente como contenido, bueno, hablarles un poquito de los antecedentes que llevaron a ir estructurando esto. Luego ubiqué un aspecto de qué es lo que podemos considerar de antes de la pandemia, cómo era la educación, cómo lo fue o lo ha sido durante la pandemia y pues lo que todos estamos esperando, yo creo, en algunos con más ansias que otros, pero todos de una u otra manera pues ya están esperando, o si no el retorno, cuando menos el fin de la pandemia y que ya podamos nosotros estar de una manera un poco diferente a como estamos actualmente. Ya como parte de los antecedentes, pues no quiero ahondar en esta parte, no es el área de mi competencia, pero yo creo que sí es importante tener un encuadre en este caso, como fue el proceso de inicio de la contingencia. Realmente esto se inicia en otro lugar, en este caso en un lugar de China llamado Wuhan, donde se identificaron los primeros casos de COVID. Esto fue en diciembre de 2019, también ahí la denominación del 19 del COVID. A partir de ahí podemos decir que se desencadena toda esta situación, fue como un detonante y como un efecto, pues vamos a decir, dominó, fue entonces afectando poco a poco a diferentes áreas geográficas hasta que toca el caso de México, donde los primeros casos que se detectaron fueron en febrero de 2020. Uno de los primeros creo que fue en la Ciudad de México, que coincidentemente fue uno de los primeros que también no solamente fue afectado, sino además fue uno de los primeros fallecimientos por causa de la enfermedad. Y bueno, a raíz de esto y viendo que se incrementaba el número de casos, porque una de las cosas que ya hemos aprendido de la enfermedad es que esta es altamente contagiosa y de muy diversas maneras.
Pues ya en marzo de 2020, pues se inicia en este caso, pues nuestro confinamiento en nuestras casas, mismo que no ha terminado hasta la fecha, o sea, hasta ahorita, pues nosotros abandonamos las instalaciones escolares, empezamos a trabajar no en el mes de marzo, sino después de que pasó un poco más de tiempo, después de las vacaciones de abril, pues ya un poco antes se tomó la decisión, se empezaron a preparar, pero prácticamente casi durante ese lapso, pues ya empezamos a trabajar más de manera virtual. Ya, ya fue una decisión que se fue tomando en las diferentes instancias, primero a nivel federal y estatal. Desde luego también, pues prácticamente al unísono, todas las demás esferas se fueron alineando en este punto. Ha habido mucha controversia respecto a esto, si esto debe haber sido en ese momento, si se debe haber esperado más o no. Bueno, esas son cosas que pueden ser discutibles, se pueden denominar, pero los hechos tal y como están, es así como pues prácticamente ocurrieron. Este es nuestro antecedente. Estamos nosotros confinados en nuestras casas y trabajando desde nuestra casa como autoridades y como profesores, pues ahora lo que se le denomina el home office, es decir, el trabajo en casa, desde casa y para todo lo demás. Y de los estudiantes también, en términos de estar trabajando, pues igual desde sus propios hogares, desde los lugares en los cuales pueden tener de disponibilidad, donde puedan tener acceso a una línea de internet, entre otras cosas, o que pudieran también compartir datos a través de algunos otros mecanismos, les permitieran en este caso trabajar en la manera que se ha estado trabajando, que luego vamos a hablar de ello. Bueno, en pocas palabras, estos son los antecedentes. Llevamos pues desde el mes de marzo, es decir, pues 8 meses prácticamente ya llevamos de, de estar en confinamiento. La pregunta sigue en el punto, ¿cuánto tiempo más estaremos confinados o cuánto tiempo más se tiene que esperar para regresar o retornar a las actividades escolares en nuestras instalaciones? Es algo que pues se vislumbra cada vez un poco más cercanamente, pero no se tiene todavía certeza de la fecha exacta en este caso. Pero pues hay elementos que permiten ver que esto pudiera parecer o hacerse pronto. Luego aparecen otros elementos como estamos viendo ya casos eh, en otros lugares, como también podemos ver, bueno, China y Europa en general nos llevan aproximadamente como unos 2 o 3 meses de diferencia. Mientras ahí empezaron, nosotros todavía no teníamos ningún caso, estábamos todavía a la expectativa y a la espera. Así como igual cuando ellos iniciaron su retorno, nosotros estábamos pensando que pasaría lo mismo. Y ahorita ellos, muchos de estos lugares se cuentan lo que se llama una segunda ola, es decir, una nueva oleada de, o escalada de enfermedades que están ahorita causando importantes problemas en esas comunidades o en esos lugares. Y bueno, pues como suele suceder, pues esperamos nosotros que lo que pasó en otros lugares, pues se pudiera repetir también en nuestras comunidades o en nuestros lugares, ¿no? Entonces, son aspectos que tenemos que igual estar considerando antes de tomar alguna decisión al respecto. Bueno, antes de la contingencia, ¿cómo era la escuela? ¿Cómo era la educación? ¿Cómo era la enseñanza? Pues, tampoco vamos a hablar mucho de ello, vamos igual a comentar. Yo creo que tanto en ese sentido los profesores y los estudiantes tienen una idea clara de cómo eran las cosas antes de que se iniciara este aspecto de la contingencia. Sin embargo, es importante igual como para sentar bases, aclarar algunos conceptos en general. Ponemos aquí a manera de consideración una lámina sobre la evolución de la educación a distancia. Pues aparece en la literatura pues, que estamos en la transición entre una cuarta y quinta generación de educación a distancia, donde pues depende mucho de los diferentes tipos de medios que se están dando. Es decir, una educación a distancia de la de primera generación con la que se empezó,
que esto estamos hablando de programas que operaron aproximadamente, pues recién terminada la Segunda Guerra Mundial, es donde aumentó el número de este tipo de programas. Este, era particularmente con materiales impresos y a través de los servicios postales. En nuestro país sí hubieron algunas academias importantes que impartieron algunas carreras, sobre todo técnicas, a través de los estudios a distancia por el servicio de postal. Pero pues cabe decir que nuestro servicio postal pues no se ha distinguido mucho por ser de mucha calidad y ese era uno de los problemas importantes que tuvieron algunas de las instituciones que se dedicaron a ello. Sin embargo, también trabajaron y tuvieron un éxito, pues vamos a decir, regular importante. Se ha dado esta transición en los diferentes años, han aparecido, después de este tipo de programas, aparecieron programas en los que pues ya se utilizaban más medios, ya no solamente era el medio impreso, generalmente eran un libro o un documento impreso acompañado de algún tipo de video, o a veces eran clases en televisión o en el radio, y se acompañaba con un material impreso, y esto era, pues vamos a decir, los típicos estructuras o modelos de programas de educación a distancia de segunda generación. Vamos a decir que aquí uno podía tener o interaccionar un poco más. Luego, posteriormente, pues con el avance igual de la tecnología, pues se incluyó ya el uso de la computadora, materiales cuales como que utilizaban tecnologías como de hipertexto, hipermedia, empezaron a aparecer, entonces la formación de estos programas ya prácticamente abandonaron la cuestión del material impreso y todo se compartía a través de la computadora y pues a través sobre todo del correo electrónico y en este caso el uso del Internet, ¿no? Eh, yo creo que todavía en nuestro país hay muchos programas que operan de esta manera, o sea, como programas de educación a distancia de tercera generación. Ya tenemos programas de cuarta generación, vamos a decir, en el mundo. Estos combinan muchos aspectos, se trabaja mucho en redes, se utilizan las redes sociales, se utilizan también trabajos colaborativos, hay muchos acuerdos entre instituciones, el uso también de una gran diversidad de materiales con los cuales se apoyan y sobre todo una estructura en este caso. La mayoría de los modelos utilizan diseño instruccional para trabajar con los estudiantes. Podemos decir que desde los de primera generación, el papel o el rol que se espera del estudiante es el de que sean más un autoaprendizaje, es decir, mucha de la responsabilidad del trabajo de aprender recae en el estudiante y lo que se tiene es una especie de tutor o asesor que va guiando, que va poniendo. Eh, con esto lo que quiero comentar es que estos son programas que operan. Ahorita voy a mostrar otra lámina al respecto y hacemos un comparativo. Este es el proceso de desarrollo. Eh, nosotros esperaríamos que nosotros tuviéramos programas de tercera y cuarta generación, tal y como está. Actualmente la Universidad Autónoma de Yucatán, oficialmente, todos nuestros programas, tanto de licenciatura como de posgrado, son presenciales. Ahorita vamos a hablar sobre este aspecto. Solamente tenemos oficialmente 2 programas que se pueden decir que son de educación a distancia o que se enseñan de manera virtual y así se han declarado. Es posible que en algunos programas de licenciatura o posgrado se ofrezcan cursos, es decir, algunas asignaturas se ofrezcan completamente a distancia, pero el programa se declara como presencial con todo y esas circunstancias. Son 2 programas, uno es la licenciatura en educación, el otro, no me acuerdo el nombre exacto, pero tiene que ver con cuestiones de administración y economía, si no me equivoco. Entonces, oficialmente son los únicos 2 programas que en la Universidad Autónoma de Yucatán operan totalmente a distancia en términos de educación superior. Tenemos el bachillerato en línea, que es otro programa que opera en una estructura parecida a esta. Entonces, vamos a decir imagen, no vamos a ubicar en qué generación, esto no es el punto fundamental de nuestra plática de ahorita. Y el ponerlo nada más es el poner un poco en contexto esto. Pasamos a la siguiente lámina.
la evolución de la tecnología, pero en el salón de clase. Es decir, pues no coinciden las fechas entre generaciones, pero por ejemplo, por mucho tiempo, el único elemento que utilizaba el profesor, que utilizó el profesor para transmitir sus conocimientos, pues fue el pizarrón y la GIS. Incluso antes del pizarrón y la GIS, pues hay evidencias de que todo lo que era posible utilizar, utilizaba el profesor. Podía escribir en la tierra o en aspectos de arena para que pudieran ver, porque no contaban con esos medios, pero en el momento que apareció el pizarrón en todas sus formas y tipos y modos, como los hemos conocido, pues ha estado presente mucho tiempo. Y yo creo que todavía no termina o sea, no ha sido sustituido. Ha sido, yo creo, desplazado un poco. Muchos profesores ya casi no lo usan o algunos lo usan poco. Todavía hay profesores que pues, todavía están arraigados a la estructura del pizarrón en la forma. Después del pizarrón, pues fueron apareciendo diferentes tecnologías, aparecieron las proyecciones, recuerdo los proyectores de cuerpos opacos, donde entonces podíamos proyectar pues los mismos libros o partes de libros y entonces eso lo podíamos compartir, podíamos discutir. Están también los proyectores de acetatos, como también parte de esta evolución. Eh, Han aparecido también con el uso de la computadora, aparecieron ya más materiales, más de tipo interactivo, software preparado para que pudieran trabajar en el salón, tanto dentro del salón como fuera, para que los estudiantes pudieran tener interacción y pudieran hacer cálculos más rápidos, más exactos o pudieran enfrentarse a problemáticas durante cierta cantidad de tiempo. Entonces, todo esto ha evolucionado también en el seno del trabajo presencial o del salón de clase, en el aula, como se le conoce. Algo que sí quiero remarcar en este parte o en este espacio es que la separación existe totalmente. Es decir, una cosa son los programas presenciales, donde sí ha habido, pues hasta cierto punto, un poquito acercamiento, es decir, han aparecido situaciones y creo que muchos hemos trabajado y eso nos ha acercado un poco a que usemos herramientas, o sea, en una sesión o una clase presencial, usemos herramientas que típicamente se utilizan en los programas de educación a distancia o de educación virtual, pero nada más los utilizamos como apoyo, no los sustituimos totalmente. Entonces, haciendo la distinción de que son dos cosas separadas, diferentes, que ahorita en estos tiempos es posible que pudiera pues un poquito causar confusión realmente qué es lo que estamos nosotros haciendo. Desde luego algo que tenemos claro es que educación presencial no es educación a distancia, pues en sus formas, como sobre todo cuando iniciamos, cuando recién iniciamos esta parte, es decir, recién que inició el confinamiento, yo me atrevo a pensar que no. Incluso aparecieron denominaciones nuevas a lo que estábamos nosotros viviendo, tanto como profesores, directivos y estudiantes, que se le empezó a llamar educación virtual emergente. Lo de emergente, bueno, fue algo que a alguien se le ocurrió y empezó a proliferar y como hacer un distintivo entre lo que realmente es una educación a distancia pensada, preparada y elaborada y concientizada y lo que en ese momento se estaba haciendo en las diferentes aulas o la situación de la contingencia. Con eso era lo que quería yo remarcar en este caso al hacer este comparativo. Muchas cosas hay de opinión, hay gente que opina que hay diferencia entre los dos, sí, efectivamente sí la hay, tanto en los medios, en las formas, posiblemente también en algunas cosas en resultados. Hay quienes consideran que es educación de primera, de segunda, una u otra. Yo difiero un poco de ello, quizás nada más es cuestión de enfoque. A mí me parece que son oportunidades, los medios o la tecnología nos permite poder hacer muchas otras cosas que a lo mejor en los salones de clase nos pudiera resultar un poco complicado y apoyarse de los medios, no depender de los medios, quizás es una alternativa interesante y que bueno, puede ser sujeta a discusión desde luego. Continuando en este caso, bueno, pues ya para remarcar, no es el único tipo típico de salón de clase presencial, es una forma nada más, hay muchas otras formas, muchas otras estructuras, e incluso usando estrategias más modernas, bueno, la distribución en un salón no es tan lineal, este es, vamos a decir, algo más típico,
Por lo regular ya teníamos antes distribuciones más, incluso con bancas donde podíamos perfectamente acoplar y formar estructuras eh, como para trabajo en equipo colaborativo, que los muebles igual pudieran ser más fácilmente desplazables, entonces, y que igual la distribución empezaron a aparecer en algunos lugares, pues ya otras estructuras diferentes. Nosotros estamos acostumbrados a lo cuadrado y rectangular de nuestras aulas, y entonces ya han aparecido en algunas propuestas, no sé si luego por esa línea luego se cambie con todo esto, con estructuras un poco diferentes a las que hemos estado acostumbrados por mucho tiempo, como son las rectangulares y las cuadradas. Desde luego también, si notan, pues hay cambios importantes. A mí todavía me tocó, cuando yo estudiaba, pues esta distinción en los niveles de piso, donde, por ejemplo, el espacio donde estaba el escritorio del profesor, pues tenía una especie de banca superior, donde entonces, una especie de estrado, donde se remarcaba la posición del profesor, la posición con los estudiantes. Esto ha desaparecido, se ha dado una situación un poquito más de, pues, como simbolismo y también como práctica de que la esfera en cuanto al poder y la distribución se ha repartido un poquito diferente a como era hace algún tiempo. Bueno, tampoco quiero andar en cuanto a esta situación. Sabemos tanto en las diferentes figuras, tanto pues en mi rol de directivo como en mi rol de profesor, pues todo lo que nosotros hacíamos durante nuestras sesiones antes de la pandemia. Vamos a decir que en términos generales en la Universidad Autónoma de Yucatán, pues los profesores y los estudiantes tenían o tienen sus contenidos. Puedo decir que si no todos, la gran mayoría de los profesores, ya ustedes me dirán qué es lo que sucede aquí o cuál es la experiencia en la Facultad de Contaduría. Yo comparto, vamos a decir, lo que más conozco, que es la experiencia de la Facultad de Educación. En el caso de la Facultad de Educación, todos los profesores tienen sus contenidos en la plataforma Wadi virtual. Hemos procurado que tengan la suficiente capacitación como para que puedan aprovechar esa plataforma lo más posible. Entendemos y hemos hecho estudios y seguimiento respecto a cómo han sido los avances de esto en cada uno de los cursos, en cada uno de los casos de los profesores. Y pues sí, hemos observado, no hemos descubierto el hilo negro, como en la viña del Señor, pues hay de todo. Hay profesores que muestran una enorme competencia y que tienen estructurado su espacio en Wadi virtual de una manera muy didáctica, muy aprovechada con todas las características de los medios, donde se ve el uso y la aplicación del diseño instruccional y de cómo ir transformando y cómo ir poniendo las actividades de aprendizaje y los diferentes procesos y demás, y el seguimiento. Como también hay profesores que están empezando, que inician como todo profesor, pues quizás como un repositorio de contenidos y de actividades o tareas, y que pues poco a poco van empezando a promoverse en el uso de primero de las herramientas de interacción como son el chat y el foro, y bueno, pues luego el uso de otras herramientas, viendo las bondades. No el uso por el simple uso, sino el uso ya más racional y tratando de que sea integral ¿no? Todo esto es un proceso, nosotros lo entendemos, nosotros esperamos que poco a poco los profesores igual se incorporen. Hemos tenido sesiones con los profesores en términos de que ellos igual, sabemos que hay quienes están a favor, hay quienes están en contra, porque hay uso de una sola plataforma, porque no podemos usar otras plataformas. Se ha dado libertad también para que usen igual algunos otros, pero siempre y cuando también tengan apoyo, explicándonos igual nuestras propias razones y convicciones y dándole los espacios de libertad para que en su interacción pues, pudieran complementarse con el uso de algunas otras herramientas. El otro aspecto, bueno, pues teníamos una estructura de sesiones de clase, de 16 sesiones, tanto en licenciatura como en posgrado aproximadamente, siempre es esta parte de la planeación. En licenciatura tenemos a veces
cursos que se imparten 2 o hasta 3 veces a la semana. Posgrado es una vez a la semana, módulos de 3 o hasta 4 horas. Y bueno, esa es la estructura con la que hemos trabajado, la que habíamos trabajado hasta antes de la pandemia. Iniciamos pues el confinamiento y bueno, se toma la decisión de continuar para terminar el semestre en las condiciones en las que nosotros pudiéramos trabajar e ir acoplando las situaciones. Como punto central, pues estar apoyando en todo momento al estudiante para que no tuviera problemas. Y bueno, ya estoy empezando a abordar el otro aspecto. Yo creo que de aquí ya tenemos, si hay alguna duda al respecto, yo creo que podemos platicar después de terminado el contenido de la plática. ¿Qué pasó durante la pandemia? Bueno, quiero comentarles que también se han hecho muchos estudios un poco posteriores a esto, donde pues han habido estudios donde se ha, este, el objetivo es darle voz tanto a profesores como a estudiantes de que han manifestado desde sus sentimientos, sus preocupaciones, sus necesidades, sus aspectos muy importantes porque pues, todos estamos inmersos en esta situación y yo creo que si nosotros somos conscientes todos y si trabajamos juntos hacia un mismo objetivo, yo creo que podemos tener mayor éxito, ¿no? Eh, Comentando un poco en general de esta transparencia, eh, yo y ya con datos igual de algunos estudios que hemos tenido oportunidad de leer, que se han hecho, este, en términos de los sentimientos, de los estudios que abarcaron sentimientos, ¿por qué del temor y la incertidumbre? Bueno, primero, en términos de antes de la enfermedad, pues había muchas dudas, mucho desconocimiento realmente, la gente no sabía. Nosotros podíamos leer muchas cosas a través de las redes sociales, del internet, escuchábamos incluso hasta videos de personas que estaban en países como España o algunos otros países que manifestaban su situación de cómo estaban viviendo este, la situación con el COVID. Y pues en algunos de estos casos se escuchaban así como historias de terror, entonces uno no sabía realmente qué es, hasta qué punto o a qué nos íbamos a enfrentar aparentemente en un plazo muy cercano. Eh, Se empezó primero con que era una enfermedad que atacaba a las vías respiratorias, este, que si bien al principio la información fue dándose de que era una enfermedad que a lo mejor no era muy mortal, esto pues ya con los datos que ya tenemos de realidades, pues estamos viendo que yo creo que sí, la realidad superó un poco a lo que en los primeros se manifestaron, porque también luego tuvimos información de mucho de lo contrario. Y en general, bueno, yo creo que dos sentimientos imperaron muchísimo durante sobre todo al inicio tanto de la contingencia como del confinamiento. Temor por muchas cosas y certidumbre por lo que iba a pasar o por lo que va a pasar después. Tan es así que sigue habiendo quizás no los niveles de certidumbre. Yo recuerdo o comparto con ustedes que en realidad al primer momento de salir, un servidor, yo creo que muchos de los que pensamos que el retorno iba a ser relativamente pronto, ya cuando ya tuvimos un poco más de enfermedad, de la información de qué es lo que había pasado en los otros casos de los otros países, pues sí, ya empezamos a pensar que esto era una historia para pues algo de más de tiempo. Nunca nos imaginamos, menos lo reconozco en este momento, nunca me imaginé que todavía después de 8 meses todavía sigamos en confinamiento. Yo pensé que pues a esas alturas ya deberíamos estar trabajando de manera pues, más o menos normal. Y pues todavía existe, como les comento, incertidumbre de entonces cuándo vamos a retornar, ¿no? Y hago aclaración de esos dos aspectos que son fundamentales, el cómo y el cuándo. También la pandemia nos mostró muchas cosas que primero se observaban claramente y luego en algunos de esos estudios que se realizaron se remarcaron más. ¿Cuáles fueron esos aspectos? Aspectos tales como de desigualdad e inequidad.
Este, por ejemplo, ante la decisión, primero vamos a hablar a nivel general y nacional. Ante la decisión, porque primero la decisión creo que se tomó y el primer programa nacional, sobre todo enfocado en la educación básica, que era la de, pues vamos a trabajar en línea a través del Internet, pues cuando empezaron, hicieron su primer estudio y ya se sabía más o menos algo de información a nivel nacional en general y a ojo de buen cubero. En México tenemos uno- el, entre el 55 y 60%, dependiendo de algunos lugares, y eso es en promedio, de familias que contaban con, con acceso a Internet y a una computadora. Esto lo que te lleva es que de cada dos niños uno va a estar en las condiciones y el otro no. Lo cual pues, te arroja una situación muy complicada como para tomar una decisión a esos niveles. Yo creo que por eso es que optaron por otro tipo de programa, como ves ya el de televisión y algunos otros medios que están utilizando, pero aún así siempre tienen sus problemas. Bueno, no vamos a hablar de ello, nada más como comentario. Yo, como les dije al principio, sitúo más esto en la parte de educación superior, y compartiré más la experiencia, en este caso, que hemos tenido la oportunidad de tener las diferentes esferas que tenemos oportunidad de estar. Eh, También nos arrojó que la situación de la pobreza era un factor importante. Mm, La capacidad de la gente no estaba como para luego, ok, me mudo y entonces todas las necesidades que esto nos implica, porque eso nos ha implicado, o sea, vamos a hablar a nivel de profesor y de estudiante, pues prácticamente ahorita, después de cierto tiempo, yo creo que mucha gente ya se convenció y está, que ha construido su espacio o algún espacio lo ha adaptado perfectamente para que pueda trabajar, en donde que tiene en su casa, en donde tiene una computadora, tiene probablemente hasta una impresora, a lo mejor hasta tiene algún equipo adicional como para, por ejemplo, hacer un poco de producción de algunos videos caseros, algunas cosas como para sus materiales. El caso es que sí, ya nos ha llevado a una situación diferente. Estoy casi seguro que si no todos los profesores, una gran cantidad de los profesores en muchos lugares están haciendo esas adaptaciones porque pues ya llevó una cantidad de tiempo importante y pues lo que era una situación inicial y que pues uno pues agarraba su computadora y en donde pudiera trabajaba y todo, pues nos ha llevado a estructurar un espacio muy particular para poder tener un mejor trabajo o interacción, no solamente con nuestros estudiantes, en el caso también un servidor que también tiene cuestiones de gestión y todo, también en cuestiones de reuniones y todo, pues sí, uno tiene que tener cierta privacidad, tiene que tener ciertas características en cuanto a su espacio, y son cosas que fueron que de alguna manera se han estado incorporando en las realidades tanto de los directivos, de los profesores, de los estudiantes, ahorita que están realizando el trabajo en casa. Retos, pues han aparecido muchísimos, yo solamente puse dos, pero pueden ser muchísimos más, igual podemos hablar más de ellos más adelante. Cito esos dos como puntos fundamentales. Eh, este, También voy a hablar de otras situaciones de retos de otro tipo. En general, y en los estudios se han remarcado mucho esto. En mi experiencia, hay algunos otros que en otras láminas se van a presentar. Esto ha aparecido en muchos de los estudios. Toda esta lámina es de algunos estudios que he tenido oportunidad de leer y los concentra. Al no ser uno solo, pues no les puse la referencia, pero lo que tienen en común es que han reportado que grandes retos son el uso de la tecnología, tanto para los profesores como para los estudiantes. Si bien se había pensado que los estudiantes iban a tener una adaptación mucho más rápida y efectiva, y probablemente así fue, de todas maneras, sí tenemos casos de estudiantes que necesitan mucho apoyo, mucho soporte, mucha capacitación también. Afortunadamente, los estudiantes tienen más esa iniciativa de trabajar en redes y de redes de apoyo y de soporte, y incluso sin que se les diga como una actividad o como una tarea que
se reúnan para apoyarse unos a otros, ellos de manera mucho más natural han adoptado este tipo de estrategias para ir trabajando, apoyándose y mejorando en el uso de la tecnología y también en cuanto a mejorar los procesos de enseñanza. Y ahorita vamos a ahondar un poquito más en esto, como parecen de retos. Ya retos, pero estos retos ya son un poquito más basados en la experiencia personal. A mí me parece que retos del COVID-19, en primer lugar, fueron como primer reto, pues como tuvimos que salir y bueno, esa salida fue así, sin planearla, sin haber un proceso de adaptación, sin estructurar todo. Aunque tuvimos un momento de planeación, pero fue así como emergente y rápida. Nuestro primer reto fue migrar a la modalidad en línea. O sea, la declaración, yo creo que todos ya tenemos y sabemos acerca de ello, de lo que pasó. Migramos a una modalidad en línea prácticamente casi de la noche a la mañana. Desde luego, pues al migrar, lo migramos de una manera poco ortodoxa, o sea, migramos con programas que fueron elaborados, estructurados y presentados para que fueran impartidos de manera presencial con una cantidad de contenidos, con una cantidad de actividades de aprendizaje y con unos horarios y cargas estructuradas como era antes de la contingencia. Este, Algo que hemos aprendido durante esta situación de trabajar en casa es que una hora de trabajo con estudiantes en el salón de clase, si nosotros lo llevamos a una hora en el trabajo interactivo, vamos a decir sincrónico, a través de algún medio correspondiente, pues es una diferencia brutal. El profesor o quien lo haga termina, o el estudiante termina terriblemente cansados, ¿no? Y sí reconocemos que al inicio la práctica de algunos profesores fue la de llevar, así como rutinariamente hacían en sus clases, transportarlas en las estancias sincrónicas a través de videoconferencias, las trataban de poner y con los resultados pues podemos decir, creo que los estudiantes pues tienen muchos más elementos para comentar más, pues con situaciones problemáticas de aburrimiento, de falta de interés, de que eran muy pesadas, muy cargadas. Este mismo profesor terminaba pues exhausto después de 3, 4 videoconferencias más o menos seguidas. Es brutal el cansancio. Y esto además luego lleva a deterioro de unas otras cosas que no hemos tampoco considerado y que no están consideradas igual en esta conferencia. De luego la situación de la sobreexposición con la computadora, del estar demasiado tiempo sentado, del estar en una postura correspondiente y aunado al estar en una situación de confinamiento con la ansiedad que esto produce, pues nos lleva a otras situaciones que pueden alterar un poco este, pues nuestra estructura tanto psicológica, mental e incluso de salud, ¿no? Ya en algunas circunstancias. Bueno, el primer reto fue ese y si bien primero se enfrentó, yo creo, y aquí comparto la experiencia personal en el caso de la Facultad de Educación, pues se enfrentó en términos de ir poco a poco trabajando con los estudiantes, con los profesores, primero tratando de ser un poco más flexibles las sesiones y los contenidos, dando extensiones de tiempo para que pudieran los estudiantes compartir o enviar sus resultados de sus actividades de aprendizaje y algunos otros aspectos, que no solamente fue esto en la Facultad de Educación, yo creo que esto fue a nivel de toda la universidad. Este, pues se logró superar ese primer o terminar ese semestre de la contingencia. Estamos hablando del semestre, vamos a decir, enero, febrero a julio, algo que consideramos inicialmente. Nosotros estábamos pensando que sí íbamos a tener periodo intersemestral, pero a final de cuentas la realidad nos mostró de que
pues había que dar prioridad a atender no solamente a los estudiantes que ya habíamos visto que los teníamos en los cursos de manera virtual y que participaban, asistían y que estaban dando un seguimiento, sino que también teníamos que ver que recuperáramos a aquellos que habían manifestado que no tenían las condiciones necesarias para poder tener los cursos y teníamos que buscar medios o formas para que pudiéramos hacerles llegar los contenidos y que ellos también pudieran hacernos llegar sus resultados, sus actividades de aprendizaje para que esto no fuera una situación que nos pudiera riesgo de rezago o de deserción. Afortunadamente creo que tuvimos bastantes buenos resultados en la Facultad de Educación. Yo creo que igual en Contaduría han de haber tenido unos resultados similares, ya nos podríamos entonces tal vez comparar. Por ejemplo, cito ahorita entre una matrícula y otra, la anterior, este, realmente nosotros hemos tenido incluso hasta un incremento en la matrícula global de un 7 a un 8%. En posgrado la aumentamos ahorita a un 30% y en licenciatura como un 6%. Aparentemente no es mucho, pero lo más importante es que no perdimos o sea, perdimos a muy pocos estudiantes. Me inclino a pensar que más bien tuvimos un poquito de rezago, algunos este, no logramos recuperarlos total. Les dimos incluso una segunda oportunidad en lo que fue el periodo de retorno de vacaciones de verano, que pues yo no sé si fueron vacaciones, fueron de nombre, pero regresando ya en el mes de agosto, tuvimos un espacio de tiempo todavía también de recuperación de algunos casos de estudiantes y eso nos ayudó a tener un poco de mejores números. Eh, ya para este segundo periodo, este semestre, donde ya sabíamos que, que íbamos a tener pues nuevamente trabajo en casa para los profesores y estudiantes y que se iba a trabajar en modalidad en línea, pues con cierta anticipación empezamos con los procesos de formación y capacitación para los profesores, empezamos a trabajar con los estudiantes también para ver qué necesidades tenían, cómo podíamos nosotros apoyarlos, de qué manera podíamos estructurar algunos aspectos para que pudieran tener mejores oportunidades. En fin, y bueno, se hicieron nuevos programas adaptados a estas nuevas condiciones, más orientados hacia la educación en línea. Veamos un poco, bueno, tomamos del modelo del que nos dieron los cursos la DGDA, la Dirección General de Asuntos Académicos de la Universidad Autónoma de Yucatán, pues nos dio unos cursos y el modelo que ellos usaban era un modelo este, más de estudio independiente, basado y estructurado por medio de actividades de aprendizaje y en el que pues sí teníamos a una especie de tutor que llevaba un acompañamiento, que revisaba nuestras actividades de aprendizaje, que nos daba un poco de soporte eh, durante el trayecto, estaba pendiente también de si entrábamos o no a los sitios, si realizábamos las actividades, si las entregábamos a tiempo, un poco más de monitoreo, pero no habían actividades sincrónicas. Por un lado, eso fue algo que tomaron o agradecieron mucho los profesores, pero luego cuando ya estaban en el curso fue algo también que extrañaron, ¿no? Y luego lo comentaron, durante las planeaciones hablamos sobre esto, les dimos la oportunidad de que siguieran el modelo, pero entre los acuerdos a los que llegamos fue de que sí lo hicieran, sí lo estructuraran, pero que iban a incluir además herramientas de interacción sincrónica para que pudieran trabajar con los estudiantes. Sobre todo este aspecto de la interacción, nada más que sí, donde pues, sí teníamos que ponernos de acuerdo porque había que organizar también y que no chocaran entre los estudiantes con otros profesores. Este, los propósitos, o sea, pedirles que fueran puntuales, reducir un poco el tiempo, no sea al mismo tiempo de los estructurados que se habían estructurado para la parte presencial. Este,
con un propósito más de hacer orientación, asesoría, de seguimiento de trabajos y complementarlo con elaboración de pequeños spots o videos donde entonces ahí tenían sus presentaciones para que pues sean menos las tentaciones de que la parte sincrónica la hicieran totalmente expositiva. En fin, son algunas cosas, adecuaciones que se estuvieron incorporando en este segundo semestre de contingencia y en el que actualmente nos encontramos. Hemos hecho un poco de seguimiento y pensamos que pues estamos teniendo un poco de mejores resultados, pero todavía no es determinante, estamos todavía a la mitad del proceso, pues muchas cosas también todavía pueden pasar, estamos conscientes y mantenemos igual pues la misma dinámica, nuestros coordinadores, tanto de licenciatura como de posgrado, pues sí, al principio han pensar, bueno, trabajar en casa, qué bien, qué fácil, pero pues ahorita ya han manifestado un poco el cansancio que esto lleva, el que pues este conflicto que tienen en que pues no hay la diferenciación entre pues el sano descanso casero y el constante trabajo en casa. El hecho de que también como no hay esa conciencia, pues de pronto todo el mundo pone sus horarios correspondientes y hay oye, cuando te das cuenta, este, tienes estructurado tu calendario y ahí empiezan a ver las citas y hay cosas que uno tiene control y entonces los va poniendo, pero hay cosas en las que no tiene control y a mí me ha pasado en ocasiones que, por ejemplo, un viernes reviso, veo, bueno, tengo unas cuantas actividades, ya sé cómo está, y de pronto el domingo, un poco antes de la noche, vuelvo a echar mi calendario y ya está lleno, completo. Entonces, esto nos está pasando mucho, yo creo, tanto a profesores como a directivos. No sé, no me atrevo a decir que hay una distinción entre ambas situaciones, pero me parece que igual los profesores están enfrentando. Yo creo que también los mismos estudiantes están viviendo una situación así, quizás en un contexto un poco diferente, pero igual con esta sobresaturación de actividades, con tanto tiempo de exposición, con tanta situación, yo creo que igual hay algo, ¿no? Que tenemos que considerar y que es parte del análisis que tendremos que hacer para pues el siguiente semestre que ya más o menos se avecina. El segundo reto es el atender a todos los estudiantes, es decir, que ninguno que se quede, si se va a quedar es por otra cosa, pero que no sea porque no tiene las condiciones, no tiene la infraestructura, no trabaja, en fin, eh, hemos pensado en diferentes programas, nos han faltado, la cuestión de los recursos en algunos casos es una situación que es un punto, de todas formas estamos pensando también en cómo hacerle o qué alternativas pudieran haber. Este, pero bueno, yo creo que la medida que nos permitan igual poder tener un poco más de espacio, nosotros podríamos ofrecer nuestras propias instalaciones para que los estudiantes que no cuenten con los equipos o con los accesos pudieran trabajar en ello. En el momento que nos permitan, así lo haremos. Mientras tanto, pues lamentablemente no lo podemos hacer. Sí teníamos algo de equipo, pero pues realmente no teníamos el suficiente como para que pues distribuyéramos nuestro propio equipo y ya lo distribuimos entre nuestro personal docente y ya se nos quedó igual. Este, Reconozco que en ese sentido no estábamos preparados para eso. Yo creo que ya podemos, con esa experiencia, poco a poco tener un plan un poco más estructurado, un poco mejor respecto a cómo trabajar y en la medida que también tengamos ese espacio en lo que igual eh, profesores pueden retornar igual a las instalaciones y también podemos recuperar nuestros equipos si pudiéramos también trabajar con ellos, con estudiantes, pues también nos puede permitir hacer algunas cosas más, ¿no? Pero sigue siendo un reto que está entre cuestiones económicas como también cuestiones de ir a estructurar. Eh, Apoyos externos igual son pocos, la pandemia afectó muchísimo a muchas empresas, a muchas situaciones, y eso de ir a pedir apoyos para que
pudieran trabajar. También se ha dificultado un poco en ese aspecto. Eh, pues es de todos conocidos que han cerrado muchas empresas, muchas han recortado, muchas han trabajado, han puesto a sus trabajadores a medio trabajo de medio tiempo, medio paga, en fin, muchas cosas que yo creo que es una realidad y que pues también son reflejo de esto que está pasando y que también regresan un poco en las condiciones en la cuestión de la educación. Y el tercer reto que estamos en ello todavía es el de regreso a las instalaciones. Pues tenemos definitivamente el de fortalecer la cultura digital en todas nuestras estructuras, para todas nuestras agentes, reducir la brecha digital, también es algo en lo que hay. Los que estoy poniendo son tres que considero que son fundamentales. Desde luego la lista la podemos ampliar mucho más en cuanto a cómo aspectos al regreso a las instalaciones, seguir un protocolo de cuidado. Yo creo que la cuestión del protocolo va a quedar por no sé cuánto tiempo, pero por bastante tiempo. O sea, aún aunque retornemos, no sé si va a ser, porque estamos viendo en la práctica de quienes se han regresado, cierta laxitud. O sea, si hay un protocolo, uno ve, hay alguien que está tomando la temperatura, alguien que te da el líquido para que lo tomes, sigas, vigilan que tengas cubrebocas y todos esos aspectos, pero uno pues rápidamente empieza a reconocer que ya hay en algunos lugares un poco de laxitud, ya no es tan así de observamos en los primeros días. Yo no sé si esto es la cuestión conducente o adecuada, pero sí sé que esto va a quedar todavía por algún tiempo. O sea, nosotros ya tenemos que aprender a autocuidarnos, tenemos que ver cómo cuidar también a los demás, tenemos que tener una cultura de higiene, mantenerla en términos de constantemente lavar las manos, de estar pendiente y usar líquidos, de estar sanitizando los espacios después de determinado uso. Todo ese tipo de cuestiones, yo creo que muchas de ellas se van a quedar este, como parte ya de las cuestiones rutinarias de trabajo en las instalaciones. Eh, Podemos citar quizás algunas otras más. Yo creo que hay y se tiene que reflexionar acerca de cómo vamos a trabajar, cuál va a ser la nueva esfera de trabajo. Y pues en este camino también estamos nosotros en particular en la Universidad Autónoma de Yucatán. Estamos pues a decir pronto, ya tenemos una propuesta o ya se ha formalizado una propuesta para modificar nuestro modelo educativo, el MEFI. Yo creo que pronto tendremos ya el documento que avale y ya esté en operación el nuevo documento. Y pues eso también nos va a llevar a cambios y bueno, habrá que repensar entre lo que exige, pide lo que va a ser nuestro nuevo modelo y lo que va a demandar los requerimientos, en este caso sociales y de salud, de trabajar de nuevo en nuestras instalaciones. Eh, pues algo que imperó y que pues probablemente se quede, quizás no en la misma situación, el home office durante la pandemia. Yo creo que muchos habrán acostumbrado y regresar y abandonar una situación que pues le pudieron haber sacado provecho a algunos profesores. Pues sí, vamos a tener que trabajar en este aspecto de cómo considerarlo, de si se va a considerar o no, la forma como estaría, este, porque yo creo que sí, esto es como cuando uno prueba un dulce, si el dulce le gusta, bueno, pues va a ser difícil que lo deje, ¿no? No es algo que probablemente entre dentro de la estructura este, organizacional y si bien pues nuestra normativa y todo no tiene ni contempla esta denominación de trabajo, de tipo de trabajo de home office, no creo que se abandone totalmente. De todas formas, ahí hay otro punto de cuestión crítica como para discutir o analizar. Eh, Confieso que como administrador, bueno, pues me da un poco de temor y preocupación este aspecto, pero también como profesor entiendo las bondades y los problemas que esta forma y modo de trabajo también este,
impera y lleva en sí. El retorno, bueno, aquí sin, sin, sí fue una parte difícil para mí, reconozco. Uno puede tratar de caer, hay una tentación allá de empezar a dar como elementos o tópicos o ya así dar pues estructuras y la verdad, bueno, reconozco que me quedé corto en esta parte, a conciencia, porque sí, pues tiene muchas implicaciones. Solo esta parte de acá, pues da pie a otra plática, otra conferencia, donde entonces hay que precisar más los detalles. De todas maneras, es algo que tiene que pensarse, es algo que tiene que estructurarse desde ahora, que tenemos la oportunidad, para que cuando entonces llegue el momento, lo tengamos mucho más pensado, más elementos. Yo no sé si con la seguridad de que vamos a tener resultados efectivos, pero si no lo empezamos a pensar desde ahorita, pues nos va a agarrar el momento, porque pues no creo que sea como fue nuestra salida al- de la escuela a la casa. No va a ser así de que te vas, como tampoco pues ahora regresas. No, yo creo que sí va a haber alguna transición. Es más, yo espero que exista una transición en ese sentido. O sea que mi expectativa y lo que comparto con ustedes es que tenemos en la parte siguiente las clases virtuales emergentes, es decir, como en este momento las estamos nosotros llevando a cabo, con sus diferencias que pueden existir entre dependencia y dependencia o entre profesor y profesor, pero todos lo que tenemos es un trabajo en casa, utilizando diferentes medios tecnológicos, en especial la plataforma Wadi Virtual, probablemente apoyándonos para el trabajo, en este caso, sincrónico por videoconferencia, ya sea por el oficial correspondiente que es Teams, que está asociado con la estructura que tenemos, o como ahorita que estamos usando Zoom o algún otro que también existen, hay una gran diversidad. Uno ahorita también con la contingencia, pues a veces solo conocía uno o dos, pero ahorita pues, ha habido oportunidad de conocer una gran cantidad de medios tecnológicos para poder realizar videoconferencias y cada una con sus ventajas y sus potencialidades al respecto, y uno poco a poco se va acostumbrando a ellos. Bueno, de esta estructura que en este momento nosotros tenemos, pues antes de que ya tengamos nuestro retorno feliz y pronto, que espero, pues debemos tener una transición que nos lleve a seguir con clases virtuales y con algunas sesiones presenciales. Yo creo que, por ejemplo, ahorita vemos, pongamos algunas cuestiones de ejemplos, bueno, los cines, los teatros, los hoteles, los restaurantes, todos están operando entre un 20 y un 30% máximo. En el mejor de los casos, en algunos casos llegarán incluso hasta un 40% cuanto mucho. Entonces, si seguimos esos patrones, pues probablemente a nosotros igual nos permitan la presencialidad en porcentajes. Y va a constituir un reto para quienes tienen el trabajo de estructurar las cargas académicas, de cómo ir considerando esos momentos de presencialidad. Y por otro lado, también, pues seguiremos con las medidas, en este caso, de la distancia saludable. En algunos casos son de 1,5 metros, en otros lo llevan de 2 metros. Nosotros estamos considerando trabajar entre 1,5 metros y 2 metros. Nuestros espacios ya hemos marcado. Y esto nos lleva a que nuestros salones, su capacidad se vaya limitando. Y en realidad, pues el profesor pues, va a tener que en algún momento a un mismo grupo de 30 estudiantes con los que trabaja, una estructura general, pues en la parte presencial a lo mejor tendrá que tener dobles sesiones con un grupo donde nos divida una parte en uno, un día, en un momento y otro con otro. Son cosas que de una u otra forma se tendrán que considerar estructurar. Y la verdad, pues mis respetos para quienes van a hacer ese trabajo, los coordinadores de los programas, tanto de licenciatura como de posgrado, los secretarios académicos, que pues son los que más directamente hacen el trabajo. Los directivos, pues también participamos, no los dejamos solos, pero pues sí, armar ese rompecabezas, sí tiene
su nivel de dificultad, ¿no? Eh, Clases presenciales con mayor apoyo de las TIC es lo que se esperaría. Lo pongo en duda porque pues hay muchas, ahorita hay muchas inquietudes. O sea, hay quienes desean repensar el papel de la escuela y cómo va a ser y qué es tipo de contenidos y cómo deben estar estructurados esos contenidos para poderlos enseñar. En abandonar algunas prácticas que antes teníamos de excesos de contenidos y entonces pues probablemente nosotros tengamos que repensar un poco esa forma al momento de nuestras planeaciones, de cómo estructurarlo y cómo pensarlo, las mismas formas de interacción con los estudiantes. Lo que sí es que este apoyo de las TIC llegaron y muy probablemente llegaron para quedarse. Y pues ya muchos profesores ya se han formado, pues yo creo que no les va a resultar tan difícil, pero sí va a haber un poco de, yo creo, de discusión, de puntos de cuestiones de hasta qué punto se va a trabajar de una u otra manera, ¿no? Bueno, son cuestiones que yo creo que son para pensar de manera general. Aspectos un poco más específicos para igual considerar en este caso del retorno. Como les comentaba, pues tenemos que analizar los contenidos. Los contenidos pues ya no creo que puedan ser presentados de la misma manera. Sobre todo en sus inicios va a ser un gran reto, un gran problema, tanto en su extensión como en el número de actividades de aprendizaje, en la calidad de actividades de aprendizaje a considerar. Podemos considerar algunas otras cosas. También ahí, aunque no lo puse, está la parte de la evaluación. Los alumnos, tanto en su preparación como en su infraestructura, como también ir considerando todas las nuevas modos o formas de interacción, tanto sincrónica como asincrónica, en las cuales nosotros podemos basar. Yo creo que los mismos estudiantes están añorando tremendamente, pues ya la interacción más cercana, más de cara a cara, que son las cosas que más van a disfrutar, sobre todo los primeros días, y que bueno, pues ahí también será la forma de cómo ir trabajando. Con los profesores, pues sí, definitivamente seguir con esos procesos de capacitación, de trabajar, pensar más en el trabajo con infraestructura, tener más infraestructura para ello. Y bueno, pues también algunos otros puntos más, pero creo que estos los pongo a consideración como algunos elementos primordiales, más les digo, algunos muchos otros que pudieran analizarse y discutirse para ir considerando de cara a este futuro que esperemos que sea lo más próximo posible. Por mi parte, pues muchas gracias. Como les comenté al principio, agradezco pues primero la presencia de todos ustedes y ahorita pues me pongo a su consideración para que me compartan sus experiencias, sus conocimientos y también, bueno, pues externen sus preocupaciones, sus preguntas. Vamos igual compartir que ahorita en un diálogo.